El video de la crucifixión de Azov es del tipo de contenido que se le prestó mayor atención en lares como Estados Unidos, Europa o Asia más que en las comunidades latinas. Ya su título nos da a entender de qué va el asunto, pero sorpresivamente este no es el típico video perdido de la web profunda, sino uno alojado en el mismísimo YouTube en el año 2014 o 2015. La razón por la que lo refloto es porque a fines del año pasado el video se difundió por redes sociales como Facebook o Twitter, vendiéndolo como perteneciente a la actual e interminable guerra rusa-ucraniana. Por este motivo, en este video vamos a analizar el material, ver opiniones de comunidades de Reddit afirmando que es real o falso y a la vez ahondar en todo el asunto bélico. Esto intentaré que sea de la forma más entretenida y digerible posible, tanto para ustedes como para mí. Obviamente, y en este mundo globalizado, la guerra no es entre ambas naciones y sus aliados, sino que hasta muchos buscan enfocarla en la denominada batalla cultural. Léase woks y no woks, izquierda y derecha, y lo que ya saben de memoria quienes hayan pisado redes bastante politizadas como la del ex pajarito azul. Si bien cuando armé el iceberg del internet ruso me anoté algunas cosas sobre el alfabeto cirílico, no quise repetir el dolor de cabeza de escribir así para buscar el video original. Por suerte en Reddit encontré un canal llamado World News que lo tiene resubido. Según el traductor de Google, su título reza lo siguiente: Choque, los castigadores de Azov crucificaron a un compatriota. Pero antes de explicar qué son los castigadores de Azov o a qué bando pertenece el compatriota, entre comillas, analicemos el video como una persona común y corriente, como muchos de nosotros, ajenos a todo el conflicto de Europa del Este. El video comienza con un breve o cortado manifiesto de un grupo de 5 soldados que rodean a un hombre de rodillas en lo que parece ser una zona de campo abierto rodeado de algunas antorchas para iluminar el ambiente nocturno. Con algo de esfuerzo, los soldados ponen de pie al hombre y lo alejan 2 o 3 metros hasta donde hay una cruz en el suelo. Pese a la mala calidad, podemos notar que el rostro del hombre está decorado de sangre y hasta se le oye gruñir de dolor, evidenciando una posible tortura previa. También el hombre viste pantalones de soldado y una remera que creo que es azul o violeta. A todo esto la cámara se mueve siguiéndolos, lo que evidencia a un sexto soldado filmando todo. A diferencia de lo que conocemos comúnmente como crucifixión, acá no usan clavos, sino que amarran las muñecas del hombre malherido con cinta. Lo mismo con sus tobillos. Si seguimos la teoría de que es un video real, el hombre en ningún momento amaga con usar sus piernas sueltas para darle una patada a sus agresores, quizás por miedo a una tortura peor o por las secuelas de los golpes o hasta por haber sido medicado. Y como estoy viendo el video a medida que escribo, me equivoqué con lo que dije antes y tras pegarlo con cinta se empieza a escuchar el sonido de un martilleo y los gritos ahogados del hombre, al cual le ataron la boca con cinta y al cual uno de los soldados le apoya las rodillas sobre su tronco inferior por los espasmos que dan sus piernas mientras lo clavan. Una vez terminado el asunto, los soldados alzan la cruz y hacen varios primeros planos a las manos clavadas del hombre, terminando el video de forma abrupta con el grito del hombre cuando la cruz es prendida a fuego. Antes de arrancar la investigación, tenemos que hablar brevemente de los 3 bandos que protagonizan este material, o sea, el bando al que pertenecía el supuesto traidor, el bando de los 6 soldados y por último el bando que se encargó de viralizar el video en internet. También ver muy poquitito de la historia de Rusia para darle algo de contexto. Para algunos historiadores, los orígenes de lo que hoy conocemos como el pueblo ruso y ucraniano se da por la creación de la Rus de Kiev, una federación que entre el año 800 a 1200 comprendía a varias tribus eslavas. Para mediados o fines del siglo XIII, la federación se dividió en varios principados. El de los rusos de hoy en día sería el Principado de Moscú, mientras que los ucranianos sufrieron de la invasión de los mongoles y luego de que su territorio fuese controlado por imperios como el austro-húngaro o el otomano. Fue en el siglo XVIII cuando se creó el Imperio Ruso, cuyos zares, le hace un gobernante con poder absoluto del Estado, buscaron recuperar las tierras de la Federación, entre ellas la del territorio ucraniano. Por varias décadas, y con lo que conocemos como la actual Ucrania anexada al Imperio Ruso, se solía perseguir a los que buscaban mantener la cultura y el lenguaje ucraniano, ya que el imperio quería sí o sí que se adaptaran a todo lo ruso. Durante la Revolución Rusa de 1917, cuando se derrocó el régimen zarista y se impulsó un gobierno socialista, varios territorios del ahora extinto Imperio Ruso se convirtieron en países independientes. De acá salieron Polonia, Lituania, Ucrania, entre otros. Una vez los socialistas se acomodaron en Moscú, comenzaron todo tipo de conflicto para volver a recuperar estos territorios, uniéndolos todos bajo el nombre de Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial y hasta la caída de la Unión Soviética en los años 90, Ucrania fue uno de los territorios más afectados y que logró tras el fin del socialismo independizarse nuevamente de Rusia. Para inicios del siglo XXI, parte de la sociedad ucraniana aún hablaba en ruso y se sentía parte de Rusia más que de Ucrania, mientras que otra parte buscaba que el país del este lograra unirse a la Unión Europea y de cierta forma occidentalizarse. Ahora enfocándonos en fechas de la crucifixión de Azov, o sea el año 2014, y con algunas crisis ocurriendo en Ucrania, el gobierno ruso de Vladimir Putin aprovechó para invadir la península de Crimea, perteneciente al territorio ucraniano, al igual que buscó hacerse con las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk.
Resulta que ambas provincias, cansadas de tanto conflicto, lograron independizarse y que se las consideren repúblicas independientes, o sea, sin nada que ver con Rusia ni con Ucrania. Con todo esto dicho, el soldado que había sido crucificado en teoría pertenecía al ejército de la República de Lugansk, mientras que los encargados de crucificarlo eran soldados supuestamente pertenecientes al batallón Azov, una milicia ultranacionalista ucraniana en contra de los rusos o de los considerados traidores ante Ucrania. Por último, se decía que quienes habían difundido el video eran los hackers rusos del grupo Cyber-Berkut, un grupo ultranacionalista, pero esta vez en contra de quienes atenten contra los intereses de Rusia, y reconocidos por haber realizado varios ataques informáticos tanto a la OTAN así como al gobierno ucraniano. Se creía que la idea con esto era que los medios de comunicación en Rusia difundieran el video una y otra vez para lograr que toda la sociedad rusa se pusiera en contra de, y entre comillas, los salvajes ucranianos. Hay que aclarar que luego el batallón Azov rechazó que sus soldados hayan formado parte de aquel video e incluso algunos canales de Rusia no se animaban a confirmar el video como algo 100% real. Por último, se daba como lugar de la crucifixión los alrededores del pueblo de Yairoquín, perteneciente en ese entonces a la República de Donetsk, en plena guerra contra el gobierno ucraniano. Entonces, en un resumen nivel 5, el hombre que fue crucificado pertenecía a una provincia ucraniana que básicamente dijo: nosotros ahora somos una república aparte, así que Ucrania y Rusia arreglen sus problemas en otro lugar y no nos rompan las pelotas. Los soldados que lo habían crucificado pertenecían a un grupo ultranacionalista que querían que Donetsk y Lugansk vuelvan a ser provincias ucranianas, y los hackers rusos, en distribuirlo, buscaban dar su apoyo al gobierno de Putin, mostrando lo sanguinario y antidemocrático que para ellos era el gobierno de Ucrania. Y por ende, según ellos, se necesitaba salvar al pueblo ucraniano haciendo que vuelva a ser tierra rusa. Esto fue entre el 2014 y el 2015 en pleno conflicto de la península de Crimea, y el año pasado tanto grupos de internet pro-Rusia así como pro-Ucrania lo resubían cada tanto en Telegram y otras redes o aplicaciones echándose la culpa los unos contra los otros. Antes de saltar al breve análisis reitero, al igual que otro ejemplo del pasado que ayuda a reforzar la idea general en este canal de que la historia está condenada a repetirse una y otra vez, me gustaría añadir algunos datos extras de esta noticia que me encontré. Aunque repito otra vez, hay que tomar todo con pinzas porque en la guerra todo vale y las noticias falsas o con sesgos ideológicos sobran a por montones. Por lo que se decía en las comunidades y grupos de Facebook de Europa del Este allá en el 2014, el hombre crucificado era un infiltrado ruso durante el conflicto armado de Ucrania contra Donetsk y Lugansk, al igual que existía un segundo video de otro traidor, como lo llamaban, que junto a su esposa embarazada habían sido colgados en el bosque. Del lado del batallón de Azov, ellos hicieron una declaración en sus redes, detallando cómo aquella era una operación de prensa contra Ucrania, perpetuada por actores rusos, señalando algunos fallos en la indumentaria de los supuestos soldados o hasta la forma algo rara en que hablaban ucraniano, mientras que la última información interesante que nos da este portal es sobre un incidente similar durante el conflicto con las dos repúblicas, donde los medios rusos hablaban de que un chico de una de esas repúblicas había sido crucificado por soldados ucranianos, pero que luego su madre salió a aclarar que inventó esa historia porque le habían ofrecido una interesante suma de dinero. Entre los comentarios que me encontré en Reddit mencionando que el video es falso, está quienes señalan lo raro de que no haya fotografías u otros videos sobre el cuerpo carbonizado del llamado traidor. Incluso si el video fue censurado cuando se le prendió fuego, otro tipo de material gore tendría que haberse difundido. Sobre todo si estos soldados realmente eran del batallón Azov y querían dar un ejemplo al resto que consideraban como traidores. También se hacía hincapié en la calidad de la cámara, que parecía de los años 90, y que si se trataba de una grabación en tiempo real, tendrían que haber previsto problemas de calidad o tener otra cámara que filmara sin depender de internet. Mientras los comentarios a favor se enfocan más en lo verídico que suenan los gritos del hombre, teniendo en cuenta la golpiza previa y lo traumático de la situación. También me encontré algún que otro comentario de quienes señalaban haber atestiguado el conflicto de Crimea y haber visto horrores de la guerra similares a los del video, incluso sobre ciudadanos inocentes que solo habían votado a favor de la independización en las dos repúblicas. Pero esto es internet, y pese a que odio la tibieza en general, no podemos dar un sí o un no definitivo a si la crucifixión de Azov es real o falsa, salvo que haya otro material o documentación que se me haya pasado por alto. Lo que más me interesó de los comentarios con los que me topé fue la mención de la leyenda del soldado crucificado. Resulta que durante la Primera Guerra Mundial, el diario británico The Times difundió la supuesta historia de un soldado canadiense que durante la invasión alemana a Luxemburgo y Bélgica fue capturado por el enemigo y crucificado por medio de bayonetas. Pese a distintas investigaciones de periodistas o militares de toda parte del mundo, jamás se logró dar con la identidad del supuesto soldado. Y para muchos fue propaganda política, o sea, la fake news que podés ver en redes sociales pero adaptada a más de 100 años en el pasado. Como última curiosidad, tanto esta leyenda como el video de la crucifixión de Azov se señala que pudieron haber ocurrido en el mes de abril.
Quedarán ustedes sumarlas o no al canon de la historia de la humanidad.